Aclama al Señor tierra entera, toquen en honor de su nombre, canten himnos a su gloria, aleluya. Muy queridos y apreciados hermanos, sean ustedes bienvenidos a la celebración eucarística en este tercer domingo del tiempo de Pascua. Coloquemos sobre el altar del Señor nuestras peticiones personales y las del mundo entero, especialmente las del Santo Padre, el Papa Francisco. Hermanos, iniciemos con gozo y alegría esta Eucaristía y participemos con gran júbilo, recibiendo a nuestro celebrante y entonando el canto de entrada. Aclamad al Señor con toda la tierra, aleluya, aleluya. Aclamad al Señor con el universo, aleluya, aleluya. Aclamad al Señor por su inmenso poder, aleluya, 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 aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Le imploramos a Dios nos perdone nuestras culpas y pecados y nos dé paz para vivir un nuevo día. Con humilde fe todos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y En la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, y que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance la esperanza de resucitar gloriosamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento y escuchemos atentos qué dice la palabra de Dios. Lectura del libro
De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo a la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador, para dar gracias a Israel de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que lo obedecen. Los miembros del Sanedrín mandaron azotar a los apóstoles, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante, su bondad toda la vida, el llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría, te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve una visión en la cual oí alrededor del trono de los vivientes y los ancianos la voz de millones y millones de ángeles que cantaban con voz potente. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todo cuanto existe, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. A los cuatro vivientes respondían: amén. Los 24 ancianos se postraron en tierra y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Ha resucitado Cristo que creó todas las cosas y se compadeció del género humano. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de tu Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron:
también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos le contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red porque tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto Simón Pedro oyó decir: es el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se retiró al agua. Los discípulos llegaron a la barca, arrastraron la red con los peces, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como soltaron la red, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca, arrastró a la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era él, que era el Señor Jesús. Se acercó entonces, tomó el pan, se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Hermanos, lo que escucharon en la primera lectura, la persecución de Jesús y luego de los discípulos, es algo que aún en estos tiempos sigue existiendo. La Iglesia Católica siempre es perseguida, siempre, porque es la verdadera. Por esa razón, porque a nadie le preocupa a los testigos de Jehová, a nadie le preocupan a una sola y otra secta, a nadie le preocupa, ni se ponen a perseguirlos, va el que le da la gana y el que no, pues no, bien. Pero la Iglesia Católica sí, pues vienen con críticas, vienen con mentiras falsas, vienen con muchas cosas y no saben cómo llegar a destruirla. Y sabemos que ahora, de manera más fuerte, intentan hacerlo con más fuerza, porque no les interesa la Iglesia Católica por varias razones. Una, porque la Iglesia Católica enseña lo que es una moral para la persona, lo que es la ética para una persona, lo que son los valores para las personas y lo que es la justicia. Estas cosas no le agradan a mucha gente y sobre todo a la gente más poderosa. No les interesa, pero persiguen, porque la fe católica llega siempre a la gente de todas las clases sociales, ¿no? Pero en especial siempre al populacho, al pueblo, que es el que es más perseguido, más sufrido, más maltratado y también más explotado. Esta injusticia, naturalmente, que solo Dios la ve y se da cuenta. Por esa razón, ustedes siempre encontrarán críticas, burlas, una cosa y otra, persecuciones, mala información del Papa o mala información del obispo, de los sacerdotes y de muchos cristianos que son de dos reales. Pero a pesar de todo, después de 2000 años y pico, la Iglesia Católica existe sobre toda la tierra.
En algunas partes no tanto, pero en otras partes existe, y de hecho es la más nombrada en el mundo entero, y es la única que tiene una cabeza universal, la única, que es el Papa. De todas maneras, los cristianos tenemos que tener esta información, ¿no? Porque es necesario saber que no se sostiene ni con ejércitos, ni con tanques de guerra, ni con aviones de guerra, ni con nada. Ella se sostiene por la gracia de Dios y sigue siendo perseguida, porque difamarla es perseguirla, ¿no? Entonces estas cosas no se extrañen que se vean cada vez peores en diferentes partes. Veremos que asesinarán a las monjas, a los sacerdotes, a los obispos, y nadie duda que también pueden atentar contra el Papa. Bien, pero eso no acaba la Iglesia Católica. Ellos pensaron que crucificando a Jesucristo, maltratándolo de una manera inhumana, cruel, fatal, pensaron que con eso la gente dejaría de creer, y pensaron que con eso no habría fe en el mundo. Pero se equivocaron, la fe se multiplicó. La fe se multiplicó cuando ellos querían hacer daño, pues Dios de esos daños hizo brotar más fe. Y justamente no demostró Jesús, como nosotros los humanos, que demostramos rápidamente venganzas y formas, ¿no? Jesús lo primero que hizo fue orar por los soldados romanos y por el pueblo romano que lo crucificaba, diciéndole: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. La verdad es que la montón de gente bautizada cristianamente hacemos muchas cosas mal hechas y como que si no sabemos lo que hacemos, no le importa mucho. A la gente hoy en día lo que le importa es escuchar las opiniones, las cosas con que trata de dirigir el mundo, la ideología de género, para que entonces la gente se desvíe de la fe. Piensa, porque tú tienes fe y moral y ética, por eso no sales casi desnuda, o porque haces esto o aquello. Con todo, ha arrastrado a muchísima gente este sistema, pero la gente que va a recibir de eso una destrucción moral, psicológica, una destrucción personal, muchas cosas esto. Bien, pero eso es lo que necesitamos nosotros conocer en nuestra fe católica, que mientras más la desprestigian, pues como que más surge. Y esto es importante, ¿no? Esto es importante porque muestra que la Iglesia Católica no depende de un papa, no depende de unos obispos, no depende de unos sacerdotes, no tiene ejércitos, no tiene batallas, es moral, es psicológica, la guerra contra la fe. Pero quien recibe todos estos ataques es Jesucristo. Y Jesucristo defiende su iglesia. Aunque mueran muchos sacerdotes, muchas religiosas, mucho pueblo cristiano, mucho pueblo católico, que da testimonio de su fe, como en siglos pasados ha sucedido, puede volver a suceder. Pero la iglesia nunca será arruinada, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque no depende de los hombres, no existe por parte de los seres humanos, existe porque Dios la asiste. Con la fuerza del Espíritu Santo, la guía, la fortalece y la lleva adelante. De manera que esto es muy importante. Y ya después vemos nosotros como cristianos, y la actitud de los apóstoles que no lo reconocían, ¿no? Pero más sin embargo, por los hechos, mucha gente tenemos fe. Por los hechos que Él hace, sin que muchas veces nosotros no lo merecemos. Más sin embargo, Él no se fija tanto en la incredulidad o la poca importancia que la gente da, sino que Él se fija más bien en hacer el bien a la persona, por muy maldadosa que sea, Él siempre le auxilia, ¿no? Y está siempre, no porque le interese la persona en forma única, sino porque Él siempre buscó y seguirá buscando la salvación de los pecadores. De los pecadores, pues a veces nos parece como medio, humanamente nosotros, como medio absurdo que
personas que han hecho crueldades enormes puedan tener perdón. Pero ¿qué cosa más horrible puede suceder en el mundo que no lo hicieron con Jesucristo? Sin embargo, Él pidió perdón por ellos. Ahora, con eso nos enseña a nosotros también a perdonar mucho, a disculpar a las personas, a no creer que todos son como uno, o que todos tienen la misma categoría de fe, la misma categoría de esperanza, de formación, etc. ¿No? Hay personas que tienen una fe pobre, pero tienen fe. Y esto es bueno, ¿no? Vemos en personas muy humildes en diferentes partes del mundo que a veces por su fe entran caminando en las rodillas y con una vela encendida, dando un testimonio de su fe. No le importa lo que los demás miren o lo que los demás piensen, o hombre o mujer, como es en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México y casi en todos los países del mundo, en forma grande, pública, ellos demuestran su fe. Y esto es importante. No para los hermanos separados siempre tratan de criticarnos y ponernos como idólatras de imágenes, ¿no? Pero es bueno que ustedes lo sepan, la imagen es como la foto que uno tiene de la familia. Y cuando uno abre su álbum, se pone, recuerda a la abuelita, recuerda a los demás, y lo trae a su corazón, les da besos, etc., aunque sea en la foto. Pues así mismo, la presencia de Dios en una imagen habla al que no conoce más profundamente, al que no tiene aquella sabiduría intelectual, teológica, pues, pero sabe que todo esto viene bien. De ahí, alguna vez, en una población de un país X, una cantidad de gente campesina le fueron a rogar al párroco que les preste el niño que la Virgen tenía en los brazos. Y él dice, ¿pero para qué? No, queremos que nos lo preste, padre, queremos hacer una procesión con él. Pero, bueno, como insistieron, el padre les prestó. Bueno, se fueron y dieron una vuelta por todos los sembrados y por todos lados para que se fueran las pestes. Y bueno, volvieron con el niño. También pidieron pues que viniera la lluvia, porque por la sequía se secaban las siembras, la agricultura. Entonces, volvieron, pero le dijo, no, esa noche cayó un terrible aguacero y se llevó mucha de la siembra. Fue algo como algo chistoso. Al otro día le van a decir al padre, no, ahora préstenos la Virgen. ¿Pero para qué? Dice, queremos que ella vea lo que hizo el niño, ¿no? O sea, que era algo así como un chiste, pero que les llevaba a la fe, ¿no? A ver un hecho real. Entonces, así mismo, nosotros no, la persona que tiene fe no es la persona que tiene que andar como encogida, como atontada, como apocada, sino que es una persona normal y natural, pero tiene su vivencia. Las cuestiones de fe siempre existen, son desafortunadamente muchas personas solo buscamos a Dios cuando estamos en un apuro, cuando estamos en una sin salida, en una problemática seria. Ay, Diosito, ¿dónde está Diosito? Pero cuando estamos bien y lo tenemos todo, de Dios nos olvidamos. Pero bueno, pero Dios no se preocupa de estar castigando a esa persona por actuar así, sino que más bien se preocupa por hacerse conocer más de ellas y de una forma hasta que tengan una fe mejor, ¿no? Y llega el momento de salir de este mundo, pero encontramos a Dios. La cuestión de la fe es muy importante para las personas, porque el que no tiene fe quiere decir que vivirá como los árboles mientras esté en la tierra y después ya no. En cambio, los que tenemos fe esperamos una vida sobrenatural, una vida eterna. Y los milagros que Jesús hizo se siguen haciendo a través de la iglesia. Se siguen haciendo y siguen apareciendo. Ahora, ¿qué pasa? Que mucha gente no lo ve como fe. A veces lo ve como que él se merece todo o ella se merece todo, pero no, es la bondad de Dios. Por ejemplo, dar a luz un niño sano y bueno es un gran regalo de Dios, un gran milagro, porque otros nacen sin manitos,
o sin pies, o no hablan, o ciegos, etc. ¿no? Claro que son consecuencias del embarazo y consecuencias de... Pero más sin embargo, hay un ser. Y ese ser tiene un alma. Y esa alma es de Dios. Bueno, porque cuando nosotros no tenemos alma, nos llamamos cadáver. Así es la persona que no tiene alma, un cadáver. Y la persona que no tiene fe es como un cadáver que camina, simplemente, pero no tiene la esperanza del más allá. La esperanza del más allá no es que sí que el que tiene fe no comete errores o no peca. Sí, comete errores y peca. Pecamos frecuentemente. Pero más sin embargo, Dios siempre nos muestra la luz de la esperanza. Puedes haber cometido un error, pero puedes arrepentirte y ser mejor mañana. De hecho, todo el mundo vive errores. ¿Cómo aprendemos? Como quien dice, recibiendo golpes. ¿De qué? De la vida, de nuestras mismas malas formas de pensar y de actuar. Así que la fe la tenemos que tomar con tranquilidad, con sinceridad. Si pones una vela o no la colocas, esto no tiene mucho que ver. Pero lo que sí tiene que ver es en quién confías. Y porque confiamos en esto. Y mire que muchas veces gente que tiene muy grandes pecados, pero acuden a Dios. ¿Por qué? Porque el demonio no puede hacer milagros. El demonio, lo que puede hacer es hacernos hundir más en los vicios, en los pecados, pero no puede hacer milagros. Muy bien, entonces esta fe es importante. Entender lo que sucedió, lo que sigue sucediendo y lo que sucederá hasta que llegue el final de los siglos. Pero es la única iglesia que es perseguida. Nadie oye hablar que a otra iglesia la persiguen. No. Solamente, y la misma ideología declaró públicamente, ¿no? No que el catolicismo es una forma de atrofiar a la gente porque le mete miedo para que no peque, para que no haga errores, para que no haga esto. Bueno, no es eso lo que interesa. Lo que interesa es que se pueda salvar mañana. Esto es lo importante. Miremos que hay hasta personas que han alcanzado salvación a último momento, como lo hizo el buen ladrón. El buen ladrón a última hora dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús no le respondió una palabra de rechazo como lo hacemos nosotros los humanos. Dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces es el momento dado que una persona ve claro la mano de Dios en su vida y en su ser y lo hace adelante. Con esta meditación, compartámosla con nuestros familiares, con nuestros amigos, con todas las personas, compartamos las enseñanzas que la Iglesia nos da, que es la voz de Dios en nosotros. Continuamos nuestra misa haciendo nuestra profesión de fe. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creéis en Jesucristo, Hijo único de Dios, que nació de la Virgen María, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Fuerte, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús nuestro Señor. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Juntos oremos para que el Señor nos ayude, nos ilumine, nos guíe y nos aparte de estas cosas de este mundo y nos haga ver la esperanza de la vida eterna. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que no pensemos que solo lo material es lo necesario, entendamos siempre que de este cuerpo material pasaremos a un cuerpo espiritual. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que la palabra de Dios resucite a quienes tienen duda en la fe, a quienes viven mediocremente la fe, para que vivan con autenticidad y alcancen la salvación eterna. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Todo esto te pedimos, Padre Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Toman su asiento y vamos a cantar todos. Hoy presentamos el pan y el vino que representa
pan vivo que bajó del cielo para la humanidad. Nos ha salvado, hoy ha brillado la luz eterna que a tinieblas quitó. Oremos, hermanos, todos juntos, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia, exultante de gozo, pues en la resurrección de tu Hijo nos diste motivo de tanta alegría. Concédenos participar también del gozo eterno por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos nuestro corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él no deja de ofrecerse por nosotros y de interceder por todos ante ti. Inmolado, ya no vuelve a morir. Sacrificado, vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, y nosotros con ellos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Todos te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por el mundo entero, con el Papa Francisco, nuestro obispo Iván,
y todos los que en ella cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que durmieron con la esperanza de la resurrección y han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, Santa Marianita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe y de confianza en la misericordia divina, todos oramos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo lo malo, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos del egoísmo, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy, no mire nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Paz sea contigo. La paz sea contigo. La paz. La paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que estamos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Tomen asiento, cantamos todos. Los que van a comulgar pues se acercan. Hoy hemos presentado Cena Celestial. Hoy el Señor nos da como manjar. Él pone en nuestras manos el pan de la eternidad. Como manjar, Él pone en nuestras manos el pan de fraternidad. Aleluya, aleluya, aleluya. En torno al altar somos sus invitados, en torno al altar Él esperando está como manjar. Él pone en nuestras manos el pan de la eternidad. Como manjar, Él pone en nuestras manos el pan de fraternidad. Aleluya, aleluya, aleluya. Tristeza y dolor corren por nuestros labios, pureza y amor trae nuestro Señor. Viene mi amor y Él pone en nuestras manos el pan de la comunión. Viene mi amor y Él pone en nuestras manos el pan de la salvación. Aleluya, aleluya.
signo de hermandad. Gracias, Señor, gracias por tu presencia y gracias por tu amistad. Gracias, Señor, gracias por tu presencia y gracias por tu amistad. Aleluya, aleluya, aleluya. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele también a la resurrección gloriosa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Santísima Virgen María. Bendice nuestros hogares. Hermano, para todos un feliz domingo, que pasen muy bien y que así mismo tengamos la confianza en Dios como los apóstoles. Primero obedecemos a Dios, después a los demás. Entonces tengamos eso presente en nuestras vidas cristianas y no tengan miedo a nada, tengan miedo a caer en delitos de pecado, puesto que esto sí nos hace mucho daño y nadie nos puede liberar, solo Dios. Vamos a hacerlo con mucha fe y que nuestros hogares siempre, cada día, hagan más fe. No una fe pobre, sino una fe de verdad, porque cuando estamos en graves situaciones, la fe del que la lleva mediocremente no alcanza lo que quiere. El que tiene una fe firme lo alcanza. La fe es una fuerza especial. Que todos disfruten este día santo. Hasta el próximo domingo, Dios mediante, y que Dios los cuide. No le busquéis.